Vamos a reanudar la sesión. Lo hacemos con el punto segundo del orden del día, moción relativa a Universidad de Investigación y Tecnología, consecuencia de la interpelación del pleno pasado presentado por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Para ser la defensa de esta moción, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía la señora Lizárraga Mollinedo. Señoría, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias a las pocas señorías que hay en la Cámara. En nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía presento la moción consecuencia de la interpelación relativa a Universidades, Investigación y Tecnología. En primer lugar, deseamos mostrar todo nuestro apoyo al profesorado universitario acreditado para que se adopte un acuerdo andaluz de promoción interna y adaptación, porque corre el rumor de que en la mesa de negociación se va a presentar una propuesta que no lo cumpliría. Si eso es así, este grupo parlamentario va a estar al lado de esa reivindicación, igual que lo estuvo aquí en el Parlamento. Va a estar al lado a quienes, con su acreditación a contratado doctor, han demostrado más que su sobrada excelencia para ejercer su labor bajo dicha figura y no estar sometido a una precariedad y a una incertidumbre impropias de una Andalucía del siglo XXI. En esta ocasión vamos a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación, cumplimiento de lo acordado. Y lo acordado es poner en marcha, antes del verano, todas las convocatorias de ayuda en materia de investigación destinadas a personal docente e investigador de la Universidad de Andalucía, porque ya está bien, tras 5 años sin convocatorias para I+D+I. La ciencia necesita ritmo de financiación y eso lo da el PAIDI, así como todas aquellas ayudas dirigidas a estudiantes universitarios y de posgrado. Compromiso con la sociedad andaluza, compromiso presupuestario para dedicar al presupuesto de I+D+I a partir del año 2018 un 2% del Producto Interior Bruto y revertir los recortes que sufrimos desde el año 2010, es decir, recuperar los niveles de gasto público del año 2010 en la función de investigación, innovación y sociedad del conocimiento. Compromiso con los grupos de investigación, que son los motores científicos de Andalucía, a través de una financiación mínima anual para estos grupos universitarios y no universitarios, además de la que consigan a través de convocatorias públicas, privadas, que son competitivas, para garantizar la actividad en todas las líneas de investigación. Transparencia y certidumbre, porque es una tomadura de pelo sacar convocatorias que tienen el plazo de 1 semana para la presentación a las mismas y no da tiempo a preparar un proyecto de investigación en 1 semana, señorías. Si la convocatoria sale en agosto, menos, y aunque el proyecto esté relativamente preparado. Por eso es necesario dar a conocer la frecuencia, dar a conocer al menos con 1 mes de antelación las fechas de publicación de las convocatorias para que los grupos, los centros de investigación tengan una seguridad de continuidad en sus líneas de investigación a través de un portal web creado específicamente para eso a partir del curso 2017-18. Solicitamos también la implementación de mejoras en la transparencia y eficiencia de los procesos de selección y concesión de proyectos, contratos y ayudas con plazos definidos y vinculantes. Compromiso, señorías, con el modelo productivo, porque la estructura productiva de Andalucía no ha cambiado. Los sectores clave de la economía andaluza continúan siendo la agricultura, la construcción, determinados sectores del terciario, transporte, comercio, turismo y algunos industriales, alimentación e industria extractiva, según datos de empleo y cifras de negocio. Por tanto, Andalucía es una economía extractiva, suministradora de productos primarios, como lo venía siendo tradicionalmente. Agradezco que esté aquí el señor consejero. Él me comentaba que esto ya no se daba en Andalucía. Sin embargo, lo que le acabo de relatar es una parte literal del discurso de contestación de la catedrática de Sevilla, Rosa Jordá Borrell, de la Academia de Ciencias Regional, a don Manuel Marchena Gómez, catedrático de Análisis Geográfico Regional, también de esta universidad, a su entrada a la Academia. Por eso es necesario que el cambio de modelo productivo se dé de la mano de las universidades, de los centros de investigación, en sectores estratégicos para el desarrollo de Andalucía a través de un programa específico que sirva de complemento a las medidas del PAIDI.
Compromiso con quienes dejaron nuestra tierra y con investigadores e investigadoras que sufrieron el desengaño y el abandono institucional y no tuvieron más remedio que abandonar sus carreras. Por eso es preciso poner en marcha un programa de captación del talento y recuperación de investigadores expulsados del sistema andaluz del conocimiento, tanto de los que siguen en Andalucía como de los que tuvieron que irse de Andalucía y desean retornar. Compromiso con las redes universitarias andaluzas, para lo que se debe coordinar una bolsa de movilidad de personal investigador de los centros de investigación y universidades andaluzas, con el fin de favorecer la transferencia del conocimiento hacia la sociedad y establecer una red interuniversitaria de investigación. Compromiso con la conciliación y con la igualdad. Por eso instamos a la Consejería de Economía y Conocimiento a que exista un código de buenas prácticas y actuaciones en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, con indicadores concretos para poder evaluar su aplicación en los niveles de personal docente investigador y personal de administración y servicios. Desterremos la violencia machista institucional de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación. Es absolutamente necesario que la Consejería tome cartas en el asunto, coordine los planes de igualdad de las universidades públicas de Andalucía y garantice el aumento de la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en los centros del Sistema Andaluz de Conocimiento mediante medidas concretas como cuotas de personal, promoción de cargos de dirección, para crear referentes internos y coordinación de campañas de sensibilización. Compromiso con nuestro tejido productivo que es pequeño y que es mediano en su mayoría y también tiene derechos. Por eso proponemos establecer tramos progresivos de forma inversa al tamaño empresarial en ayudas públicas para el apoyo y realización de actividades de I+D+I, para que aumente la financiación para pymes que decidan crear departamentos específicos de investigación y desarrollo. Compromiso ético y de buenas prácticas para las entidades receptoras de subvenciones públicas de I+D+I, que defina unos estándares de actuación para centros públicos y también obligaciones para las empresas que reciben ayudas y facilidades de I+D+I. Buenas prácticas también en las contrataciones de personal en las universidades y organismos públicos de investigación. Para eso solicitamos un comité de ética que empiece a funcionar en el curso 2017-18, que persiga el fraude científico y en el que haya un defensor o defensora del investigador en formación. Comprometerse con la sociedad, señorías, es comprometerse con la labor divulgativa y eso requiere medios. En estos momentos la tarea divulgativa está castigada. Es necesario garantizar una dotación anual suficiente para mantener la actividad divulgativa con una línea de incentivos específica para fomentar la participación de investigadores e investigadoras, de profesionales y también de la ciudadanía en actividades de divulgación. Añadirla a la valoración en los currículos y también en los nuevos complementos autonómicos. Solicitamos la promoción de espacios de divulgación y debates científicos en los medios de comunicación de titularidad pública de Andalucía. Compromiso con lo público, con el retorno hacia la sociedad de la inversión pública en I+D+I mediante la financiación de patentes de titularidad pública y con las publicaciones científicas en abierto para que estén al alcance de todo el mundo. Sabrán, señorías, que la publicación en revistas de impacto del Journal Citation Reports y del SIMAGO Journal Rank es un gran negocio multinacional. La investigación científica financiada con fondos públicos acaba publicándose en gran medida en revistas que están en este tipo de indexaciones, porque los investigadores y las investigadoras las necesitan para obtenerse senior de investigación y luego las universidades tienen que pagar para poder leerlas. 4 millones de euros por el uso de la Web of Knowledge y 1,5 millones de euros por el uso de Scopus, que es de Elsevier, un negocio multinacional. Por eso es necesario fomentar la publicación en abierto. Compromiso con los laboratorios de innovación ciudadana, mediante su promoción e impulso como espacios de colaboración, de aprendizaje, de participación, de transferencia del conocimiento, que buscan la emergencia de nuevos proyectos para contribuir a la transformación social de Andalucía. Compromiso con todas las edades, especialmente con la población infantil. Por eso, nosotros damos una idea, que es la tematización de espacios públicos y la organización de exposiciones y determinados experimentos a gran escala al estilo de museos de ciencia al aire libre, algo que ya se está haciendo en el resto del país. Compromiso con el emprendimiento con innovación, vertebrador del territorio y de la sociedad,
para lo que proponemos fomentar incubadoras sociales universitarias en las universidades públicas de Andalucía y espacios de trabajo compartido público para contribuir al cambio del modelo de desarrollo, así como la coordinación de todas las actuaciones de emprendimiento que ahora mismo se dan en universidades públicas y en la Fundación Andalucía Emprende. Compromiso, señorías, con la ciencia ante la falta de garantía y de incertidumbre que ha sufrido en los últimos años. Ese es el compromiso que pedimos en esta moción y que esperamos que todos los grupos de la Cámara apoyen. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno de posicionamiento para los grupos parlamentarios. Lo hacemos en primer lugar con Izquierda Unida y los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre lo hace la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Para intervenir y posicionar a mi grupo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en esta moción que presenta la diputada Lizárraga, del Grupo Parlamentario de Podemos, sobre la investigación, el papel o la función social de la universidad y, más concretamente, de la investigación. Quería, en primer lugar, expresar desde esta tribuna la solidaridad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con esos profesores de la universidad que efectivamente están en una situación absolutamente precaria que debe de cambiar. Agradezco también la presencia del consejero de Economía y Conocimiento en este debate. Es imprescindible que cambie esa situación de precariedad y de interinidad y que lo haga, además, de manera cierta, no de manera incierta o engañosa. Y también queríamos mostrar nuestra solidaridad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con los y las trabajadoras de la Fundación Andalucía Emprende, que pasan por un momento de incertidumbre también debido a la no aceptación por parte del Gobierno andaluz de un laudo que trataba de poner fin a un conflicto laboral, a una realidad muy dura que les está llevando, en primer lugar, a estar sin convenio colectivo y a unas diferencias salariales a igual categoría profesional que yo espero, consejero, que seamos capaces de dar una solución, porque la verdad que tienen un momento complicado. Un momento complicado y que tenemos la obligación, desde luego, desde el Parlamento de abordar, y no me cabe duda, ¿no?, que desde el Gobierno también. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida estamos de acuerdo con la moción que presenta la diputada Lizárraga del Grupo Parlamentario de Podemos. No en vano, no es la primera vez que desde este Grupo Parlamentario se trae tanto al Pleno de la Cámara como a la propia Comisión de Economía y Conocimiento debates y propuestas que vengan a resolver la situación en la que se encuentra la investigación en Andalucía. Y es que, efectivamente, el primer punto habla de poner en marcha antes del 21 de junio las convocatorias del PAIDI, y es que, si recuerdan sus señorías, hace ya algo más de un año que la presidenta del Gobierno anunció la puesta en marcha de 400 millones de euros para el PAIDI. Un año después todavía no se ha puesto en marcha las convocatorias. Compartimos igualmente la necesidad de destinar más de un 2% del Producto Interior Bruto de Andalucía, el último registrado, lógicamente, para recuperar niveles de gasto público en investigación científica, porque esto es una obviedad, huelga decirlo, pero la investigación científica es lo que ha hecho, entre otras cosas, progresar y avanzar a la sociedad humana. De manera que es absolutamente imprescindible que esto se haga y se haga, desde luego, bien. Bien significa con compromiso social con la sociedad en la que se inserta esta investigación científica, porque tampoco es neutral. En este sentido, queríamos destacar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida algunas cuestiones de la moción que nos parecen importante. Lo hacía también la diputada Lizárraga. Tiene que ver con todo el proceso de estandarización de la publicación y de la enseñanza universitaria de la producción científica. Esa estandarización que se refleja desde distintas maneras, una de ellas son las revistas o las multinacionales que controlan qué publicaciones o qué no publicaciones se realizan. Esa estandarización de la enseñanza universitaria y de la producción científica nos puede llevar a unas universidades sin debate, a una investigación sin compromiso y, por lo tanto, a un sistema académico sin pensamiento.
y eso, bueno, pues que es un peligro, que lo tenemos prácticamente aquí, lo tenemos ya aquí materializado, hay que combatirlo, y yo creo que esta moción, en algunos de los puntos que habla sobre la publicación de la investigación científica, trata de combatirlo. Porque además, señorías, esta estandarización no es neutral ni procede del campo de la ciencia, sino que atiende a lógicas mercantiles y a lógicas geoestratégicas. Acabar con la función social de la universidad y de la investigación es acabar con el sentido mismo de la universidad y de la investigación científica. La investigación es imprescindible para el avance de los pueblos y se puede hacer de distintas maneras, usando la tecnología para mantener un ejército de reserva de parados, o usando la tecnología producida por la investigación científica para una reducción del tiempo de trabajo, para generar más empleo y para una mayor distribución de las plusvalías. En definitiva, hablamos de producción de conocimiento, y eso tiene que tener una ligazón extraordinaria, se comentaba también por parte de la diputada, con el cambio de modelo productivo. No es posible que la investigación científica y las universidades vayan por un lado y el Gobierno andaluz no sea capaz de poner encima de la mesa un cambio de modelo productivo. Y algunas de las áreas que señalaba la diputada son objeto de ese necesario cambio de modelo productivo. Pasar de la cultura de la especulación en la construcción a una cultura de la rehabilitación, de la regeneración del espacio público, que duda cabe que tiene que tener un sustento y un instrumento importantísimo en la producción científica. Pero también, si queremos cambiar el modelo productivo, tendremos que abordar el cambio en la movilidad y hacia una movilidad sostenible. Y aquí también es imprescindible esa ligazón y ese compromiso del Gobierno andaluz, primero con un cambio de modelo productivo, que parece que no terminan de verlo claro, más allá del enunciado, y, lógicamente, las universidades. Sobre la difusión de la información científica y la evaluación de la investigación en España, digamos que se parte de un modelo de productividad importado de forma crítica y literal desde el mundo empresarial. Lo público, la autoridad pública, ha delegado la autoridad y el liderazgo en materia de evaluación científica a dos grandes corporaciones multinacionales sobre la base exclusiva de la autoatribución que practican estas empresas. Estos procesos excluyen cualquier otro criterio emanado de la propia comunidad científica y que pudieran situarse al margen de este nicho de negocio. Es decir, estamos ante la mercantilización de la investigación científica y también de las revistas científicas. Y dos cuestiones para el final. La importancia que tiene el hacer cumplir la Ley de Igualdad, en vigor desde el año 2007, con respecto a la violencia machista que existe en las universidades. Decía ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que ayer mi grupo registró una proposición de ley con el mismo texto que el Consejo de Gobierno aprobó ya en septiembre del año 2015 para modificar la Ley de Igualdad. Hay algunas cuestiones que hacen referencia a la necesidad de combatir la violencia machista en las universidades andaluza, en toda España, lógicamente, pero lo que compete a este Parlamento son las universidades de Andalucía. Y es que, señorías, la violencia está acreditada en estudios científicos, la violencia machista que se ejerce en las universidades públicas. Y es imprescindible que haya un cambio radical con respecto a lo que hemos venido viendo en los últimos años. Desde que la ley está en vigor, año 2007, no es que precisamente se haya avanzado en exceso. Y termino. No es de su consejería, no es de esta consejería, pero estaría bien que el Consejo de Gobierno remitiese a este Parlamento una evaluación del programa Retorno del Talento, que estaba dentro de un decreto ley aprobado en marzo del año 2015 y del que, desde luego, más allá de las lecturas que hemos podido hacer y rehacer a ese decreto ley, que, como saben, también ha cambiado en multitud de ocasiones, no tenemos una evaluación de en qué ha consistido ese programa de Retorno del Talento. Nada más. Gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y en su nombre toma la palabra el señor Hernández White. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señorías.
Subo a esta tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario Ciudadanos respecto a esta moción presentada por el Grupo Podemos respecto a la investigación en las universidades. Vaya por delante que para Ciudadanos es un aspecto fundamental el apostar y el orientar por universidades, por las universidades públicas andaluzas, y que el resultado de su investigación sea útil para la sociedad, sea útil para el tejido productivo y tenga unos mayores niveles de investigación aplicada. Porque eso, al final, redunda en lo que debe ser el objetivo fundamental, o por lo menos lo es para nuestro grupo parlamentario, que es la creación de empleo y el desarrollo económico de Andalucía. Ello además, sin duda, retroalimentará y tendrá beneficios positivos también para la función docente de la universidad. Cuanto mejor sea la investigación, cuanto en mejores condiciones estén los investigadores, mejor va a ser para la sociedad y para nuestro tejido productivo y nuestra economía. Por tanto, vaya por delante esa consideración. Por tanto, esos son los aspectos que me gustaría destacar desde un principio. La necesidad de orientar las universidades en ese sentido, la necesidad de hacer crecer nuestras pequeñas y medianas empresas mediante una investigación aplicada que mejore muchos procesos productivos, precisamente en aquellas pequeñas empresas que no tienen acceso a tener un departamento propio de investigación, y en fortalecer la función docente de los profesores universitarios y poner en valor lo que es uno de los pilares de nuestra sociedad, la universidad. Por tanto, hay la mayor parte de puntos que compartimos de esta moción. Aún así, hemos realizado varias enmiendas, 4 enmiendas concretamente, que van, aunque luego ahora comentaré, pero que van en la línea de mejorar la transparencia, de los procesos de convocatoria de ayudas a la investigación, y que van en la línea de mejorar la transferencia de resultados de la investigación a la sociedad, y que va también en la línea de la promoción científica e investigadora entre los jóvenes. Esas son las líneas generales de las enmiendas que luego a continuación comentaré. Pero bajando concretamente a los puntos de la moción para posicionar a Ciudadanos, como decía, la mayor parte de puntos los compartimos, pero quería hacer una serie de consideraciones. Respecto al punto 1, se habla de que hay unas convocatorias inmediatas prácticamente del PAIDI, cosa que compartimos y que nos alegramos porque es en base a un presupuesto de 2017 que Ciudadanos apoyó con responsabilidad. Con lo cual, nos choca que el grupo proponente votó que no al presupuesto y ahora le parezca bien que se convoquen ayudas. Lo compartimos, pero demandamos un poco esa coherencia. Y también en relación a los puntos 2 y 3, el comentario que le quería hacer, señora Lizárraga, va en la línea. Intuyo, especialmente por el punto 2, que van a votar que sí a los presupuestos de 2018, por lo menos en la sección de Economía, en caso de que el PSOE, a continuación, se muestre a favor de llegar a ese 2%. Lo deduzco, y no pasaría nada. No pasaría nada porque el Grupo Parlamentario Podemos diga que sí a la sección 9 de los presupuestos de la Junta de Andalucía si el Gobierno accede a lo que se propone en ese punto, llegar al 2%. Además, no pasaría nada, como decía, porque su líder nacional dio el voto favorable a una sección en los presupuestos generales del Estado y no pasa absolutamente nada. Respecto a otros puntos, lo que planteamos con las enmiendas es que haya una mayor transparencia. Y es un punto que sí menciona la moción. Hay un punto que habla concretamente de transparencia, pero creemos que había que ir más allá. Hay que ir hacia una transparencia en la preparación de las condiciones de las ofertas y luego transparencia en todo el proceso. Y por eso hemos querido plantear esto, porque sin duda en el tema de la universidad hay mucha carencia todavía en eso precisamente, en transparencia y en igualdad de acceso a la información. Nos parece bien la enmienda que ha planteado, pero creemos que hay que ir más allá y por eso hemos planteado estas 2 enmiendas. Respecto a los puntos 6 a 9, son puntos que nos parecen correctos, porque van en la línea de mejorar el día a día y las condiciones laborales también del personal docente investigador, que sabemos que muchas veces está sufriendo determinadas condiciones, aunque muchas de esas condiciones vienen por un Real Decreto a nivel nacional y que les hace
hacer un trabajo investigador continuamente sin que tenga muchas veces la valoración y la efectividad, ¿no?, por los temas de las acreditaciones. En definitiva, apoyamos muchos de los puntos. El punto 10, apoyo a pymes en función del tamaño empresarial, nos parece bien, aunque creemos que hay que incidir más en las pequeñas y medianas empresas. Como comentaba al principio, las grandes no necesitan ningún tipo de apoyo. Las pequeñas sí, porque no tienen ni siquiera un departamento. Es que no se plantean investigar. Las pequeñas empresas ni se lo plantean. Y creemos que ahí es donde hay que incidir. Es decir, está bien que sea de una forma inversamente proporcional al tamaño. Bien, pero hasta cierto punto. Creemos dentro de las pymes. No creemos que las grandes empresas necesiten apoyos, la verdad. Y respecto al emprendimiento nos hemos alegrado. En el punto 24 hablen de emprendimiento. Entiendo que han recapacitado sobre la necesidad que hay de emprender en Andalucía. Si queremos cambiar nuestra realidad económica, hay que apoyar a los emprendedores. Y nos alegramos, sobre todo nos alegramos después de haber escuchado lo que escuchamos ayer. Ciudadanos también apoya a los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende. No estamos de acuerdo con que haya desigualdades salariales. Y desde aquí Ciudadanos muestra su apoyo a los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende, porque creemos que tienen que tener una mayor estabilidad laboral, por supuesto una igualdad en condiciones laborales, por supuesto. Tienen que tener mucha formación, tienen que tener mucho seguimiento de su trabajo y puesta en valor. Pero lo que no necesitan, desde luego, es que desde esta tribuna, se ningunee a los emprendedores, porque eso es el pan de cada día de la Fundación Andalucía Emprende. Y aquí ayer se dijo que el emprendimiento es una milonga. Eso se ha dicho aquí. No recuerdo ahora mismo cuál de los dos portavoces de qué grupo, pero eso se ha dicho aquí. Y eso no se lo merecen los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende. No se lo merecen. Me va quedando poco tiempo por concretar un poco las 4 enmiendas que hemos planteado. Creemos que hace falta un mayor impulso, mucho mayor impulso a las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, porque esa sin duda es la clave para que haya una investigación aplicada realmente útil. Es la clave para cambiar parámetros que se muestran en muchos informes, como el informe GEM, que muestra que la debilidad de nuestro emprendimiento. ¿Cuántos emprendedores mueren en los primeros años de vida? Estoy hablando de Andalucía respecto a la media nacional. Por tanto, creemos que la universidad tiene mucho talento y hay que fortalecer esa función de transferir los resultados de la investigación a las pequeñas y medianas empresas. Por eso hemos planteado esta enmienda, porque creemos que nuestras empresas crezcan y los emprendedores o las pequeñas empresas no tengan que irse fuera para crecer. Y eso se puede hacer desde aquí, ayudándoles a innovar, ayudándoles a mejorar sus procesos productivos, fortaleciendo las OTRIs. Las enmiendas que hemos planteado en cuanto a transparencia, una es en cuanto a las condiciones que se plantean en las convocatorias, porque creemos que hay mucha carencia en ese sentido. Existe mucha concesión, digamos, por decirlo de alguna forma, oculta. Y creemos que aquí se debe mejorar mucho en transparencia y también compartimos lo que propone la señora Lizárraga, pues un portal web donde se dé totalmente certeza a los grupos de investigación. Lo compartimos. También plantea una enmienda respecto a la necesidad de fortalecer y de apoyar ferias tecnológicas y científicas, especialmente en menores, en jóvenes, en menores, en etapas tempranas. Estuve recientemente, además, visitando una feria de estas tecnológicas y sin duda entendemos que es el camino de apostar por el talento. En España, en Andalucía, hay mucho talento y especialmente se detecta en edades tempranas. Estos eran chicos de 14, 16 años y eso debe tener una continuidad y se debe fomentar. Por tanto, por eso hemos planteado esta enmienda, porque creemos que Andalucía merece más y Andalucía merece un mayor desarrollo de la economía o un cambio de modelo productivo, llámenlo como quiera, pero Andalucía tiene talento de sobra para que a través de la formación, a través de la investigación, se transfiera a la sociedad y a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a los estudiantes, todas aquellas capacidades que tienen para que algún día tengamos grandes empresas y no tengamos que estar siempre hablando de las pequeñas,
Queremos lo mejor para Andalucía y queremos, al final, que se cree empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández White. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Y en su nombre toma la palabra la señora Martín. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas las personas presentes. Señorías, tomo la palabra para posicionar al Grupo Popular en esta moción como consecuencia de la interpelación que el Grupo de Podemos debatió el pasado pleno. Y como primera consideración diremos que es una moción que sin duda responde a muchas de las cuestiones que preocupan a la universidad y a la sociedad en su conjunto, como es la investigación y la transferencia de resultados como objetivo último de la labor docente e investigadora de nuestros universitarios andaluces. Y en este sentido, pues también nosotros, desde el Grupo Popular, hemos querido aportar alguna cuestión intentando que no exista duplicidad con otras iniciativas que hemos venido presentando y debatiendo. Porque, señorías, si de algo estoy satisfecha, ahora que ya estamos terminando este periodo, y que esto creo que es un sentimiento que comparto con la señora Lizárraga, es que durante el presente periodo de sesiones y también durante el anterior, pues nuestro sistema público de universidades andaluzas ha estado presente y ha sido objeto de mucho debate político de esta Cámara. Lo que ocurre, y esto también hay que decirlo, es que si ha existido tanto debate, también ha sido como consecuencia de los problemas y carencias que desde hace muchos años, pero muy especialmente desde que llegó Susana Díaz, tienen nuestras universidades. Empezando por la mayor en materia de investigación, el PAIDI. Hoy hablamos de investigación. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión los distintos grupos de la oposición, hoy se vuelve a recordar. Hace más de un año que se aprueba el PAIDI y aún estamos esperando que se publiquen las distintas convocatorias. Y claro, yo aquí miro a la señora Ruiz, portavoz, diputada, portavoz encargada de posicionar al Grupo Parlamentario Socialista en una proposición no de ley también de Podemos en este mismo pleno, cuando me dijo textualmente que lo único que tiene que hacer, en referencia a mí, me lo decía a mí, es leerse el BOJA, porque el BOJA de los últimos días vienen perfectamente publicadas todas las convocatorias del PAIDI. Dice, léaselo y no le pregunta al consejero, que por cierto, no sé a quién se lo voy a preguntar, si no es al consejero. Bueno, pues días más tarde, el propio consejero en comisión reconoce que efectivamente dichas convocatorias aún no se encuentran aprobadas y que grupos de investigadores tendrán que esperar al verano, otras incluso a otoño, no viendo publicada su resolución definitiva y llevar a cabo los contratos de investigación hasta el año que viene, tal y como le han comunicado a las universidades y las universidades se lo han comunicado a los grupos de investigación. Por lo tanto, señorías, por desgracia, otro año en blanco sin ejecutar el supuesto de dinero dedicado al PAIDI, más allá de las partidas que se llevan a cabo, evidentemente, por transferencia. Faltaría más que no se, por lo menos, mandase ese dinero para la investigación a las universidades. Y es que, señorías, claro, no es lo mismo una orden por la que se regulan los requisitos de concesión que la orden de convocatoria para luego sacar efectivamente esa ayuda. Pero no solo eso, sino que es que hoy mismo el propio PSOE viene a enmendar a la moción de Ciudadanos pidiendo 3 meses más. Me decía que estaban ya todas las convocatorias en marcha, pero hoy vuelve a pedir 3 meses más de plazo para la convocatoria de dicha ayuda. Por lo tanto, la primera pregunta, que claro, es que en aquel momento, sin posibilidad de respuesta, es ¿estaban o no estaban convocadas dichas convocatorias del PAIDI? Porque claro, es que las mentiras, si me permite la expresión, tienen las patillas muy cortas. Y no se puede aquí a venir a ridiculizar a la oposición cuando verdaderamente creo que no saben ustedes verdaderamente qué está ocurriendo con la investigación en Andalucía. Y miren, hablando de lo que está ocurriendo, otra de las cuestiones que no nos hemos cansado de denunciar y que a lo mejor hoy también se dice que no es verdad, es el impago de los proyectos de investigación. Nosotros denunciábamos que hasta se debían proyectos de investigación del año 2012. Bueno, pues afortunadamente ya no es solo el Partido Popular quien dice que se deben proyectos de investigación del año 2012. Es el propio consejero que nos reconoce también en comisión y viene a decir que por fin se ha resuelto una última convocatoria del año 2012 que estaba pendiente de 28 proyectos de aplicación del conocimiento. Esta es la realidad de la investigación en Andalucía. Por otra parte,
de Talentia, ¿para qué vamos a hablar? Yo me imagino que saldrá ya, pero todavía estamos esperando. Y otras convocatorias, como la estancia de investigadores en otros centros de investigación, pues ya ni mejor ni recordar la convocatoria que se resolvió 4 años más tarde después de convocarse. Con este panorama está claro que salen perfectamente los números que arroja la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía, que tampoco lo dice el Partido Popular. En los últimos 4 años, en el periodo 2013-2016, 483 millones en la partida de universidad que se ha dejado sin gastar. ¿Cuántas becas, cuántos pagos de matrícula y hasta cuántas deudas a las universidades se le hubiera podido pagar con estos 483 millones? Pero es que en el programa 5.4a, destinado precisamente a lo que hoy estamos hablando, formación en posgrado de investigación, transferencia del conocimiento o proyectos de investigación de excelencia, más de la mitad de lo ejecutado, de lo presupuestado, sin ejecutar. Concretamente, 356 millones sin gastar, 334 ejecutados. Esto es un verdadero escándalo y yo sé que una de las preocupaciones de la Consejería es precisamente la ejecución presupuestaria. A mí me preocuparía mucho, señor consejero, pero claro, es que desde que usted está muy preocupado, pero esto no ha mejorado. Esto no ha mejorado. Yo sé que usted está muy preocupado, pero esto no ha mejorado, porque mire, 2015 de 195 millones de euros tan solo se ejecuta 76 y 2016 de 151 se vuelve a dejar la mitad de lo presupuestado, otros 76 millones de euros. Por lo tanto, señor consejero, la preocupación está bien, pero no estaría mal que se adoptaran medidas. Y mientras tanto, pues aquí estamos otra vez. PAIDI va, PAIDI viene, pero lo cierto es que a día de hoy, 3 años después de aprobarlo y más de 1 año después de haberlo aprobado definitivamente, le guste más o le guste menos al Partido Socialista y al Gobierno, lo cierto es que no hay ni una convocatoria en marcha en materia de investigación dentro de este plan. Y por si fuera lío, ya esto lo saben perfectamente la señora Lizárraga y muchos docentes que hoy también ocupan los escaños del Parlamento de Andalucía, el SICA, el Sistema de Información Científica de Andalucía. Y claro, es que no nos extraña que hayan tanto lío con este sistema informático cuando llevan sin valorar los proyectos de investigación desde el año 2011. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se duplican los datos, se suben incompletos, se cae el sistema. Y es que esto ocurre por estar 6 años sin valorar los proyectos. Claro que, por otro lado, dirá la Consejería, ¿para qué voy a valorar los proyectos si no saco las convocatorias? Evidentemente, es coherente con la forma de actuar de la Consejería. Es por eso que humildemente nosotros también hemos querido hoy aportar vía enmienda esta cuestión para que quede reflejada en la moción y que de alguna manera durante los años venideros se ponga fin o por lo menos se resuelva de alguna forma, pues valorando los proyectos de investigación con mayor periodicidad. Y por último, y si hablamos de investigación, de universidad, evidentemente hoy también se ha dicho aquí por parte de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, no podemos dejar de hablar de la precariedad del PDI laboral de nuestra universidad andaluzas. Una situación que padecen más de 8.000 docentes universitarios, consecuencia de la cual hemos visto los últimos episodios de manifestaciones y huelgas de nuestras universidades y que, si no se toman carta en el asunto, volverán a ser protagonistas en los próximos exámenes de septiembre. El Gobierno de España también, señor consejero, yo sé que se lo está usted apuntando a la señora Ruiz para que lo diga cuando yo me suba a la tribuna. La ANECA también lo está haciendo el Gobierno. Pero mire, la Junta se comprometió en el año 2012 a dar una solución a esta situación de incertidumbre. Y 5 años más tarde no es suficiente con decir, como dijo usted el otro día en la comisión, que apoya y que apoyará el acuerdo que alcancen las universidades con sus empleados. No se trata de apoyar, se trata de actuar. Señorías del Consejo de Gobierno, señorías del Partido Socialista, señor consejero, mire, su predecesor en el cargo fue un verdadero desastre en política de universidad. No es que destacara tampoco mucho el empleo,
a la vista están los resultados, pero en universidad fue caótica la gestión. Y eso lo sabe usted, que lo padeció como rector de la Hispalense. Ayer asistimos a un debate importante y en 6 horas prácticamente Susana no habló más allá de medidas estrellas en materia de universidad. Yo le pido que la universidad no se resuelve con medidas estrellas, la universidad se resuelve con mucho más allá, empezando por ejecutar que el dinero que usted tiene presupuestado. Señorías de Podemos, les reitero nuestro apoyo a esta moción. Solo espero que no pase como siempre, y es que el Gobierno se ría de la oposición, que reírse de todos los andaluces. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Cierra el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista, y lo hace en su nombre la señora Ruiz Castro. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todas sus señorías. Señora Martín, yo le agradezco que en el minuto 10 usted se haya acordado de mí. Una lástima que en los últimos 30 segundos haya mencionado al Gobierno de España, con el daño que le ha hecho don Mariano Rajoy a la Universidad Pública Andaluza. Lo ha mencionado usted durante un segundo en los 30 segundos. Yo he tenido más privilegio hoy que Mariano Rajoy. 10 minutos mencionándome a mí, mencionando el desastre del Gobierno de Andalucía. Ustedes, como sigan así, como siga el Partido Popular así, señora Martín, cumpliendo la ratio que lleva de imputados al día, no van a tener ni gente para nombrarlo al Consejo para nombrar al Consejo de Ministros. Así que la verdad que muchas gracias por su nombramiento hacia mi persona. Intervengo para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista en la moción que debatimos hoy sobre política de universidad, investigación y tecnología. En líneas generales, señora Ruiz, yo le voy a pedir a los diputados de ambas bancadas, primero, respeto. Respeto fundamentalmente a la persona que está interviniendo, señor Saldaña y señor Sánchez Villaverde. A los dos les llamo al orden. Señor Saldaña, no me haga repetírselo. No me haga repetírselo. Y le exijo a los dos respeto, al menos a la persona que está interviniendo. Señora Ruiz Castro, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Señora Lizárraga, le decía que en líneas generales compartimos muchos puntos que presenta en la moción. Además, hemos presentado enmiendas porque entendemos que varios de ellos son mejorables. En materia universitaria y de investigación podemos llegar a puntos de encuentro y alcanzar el máximo consenso en esta Cámara. Sabemos que el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación ofrece un marco estable a nuestra política científica. Con este plan, el Gobierno asume el esfuerzo de impulsar el desarrollo social, cultural y económico de Andalucía desde el diálogo, la investigación y la innovación. Se están poniendo en marcha sus primeras líneas de incentivo, en las que se han publicado sus bases reguladoras y en breve saldrán las convocatorias. Estas líneas recogen muchas cuestiones que ustedes plantean en su moción, por lo que el Gobierno está trabajando en ello. En breve saldrán las convocatorias, como ya le he dicho, pero también hay que entender que muchas veces los procedimientos administrativos no son tan ágiles como nos gustaría, y sobre todo en un tema prioritario que también le interesa y le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista. La orden de bases del PAIDI introduce importantes novedades con respecto al capital humano. En cuanto al marco económico, Andalucía quiere llegar al año 2020 invirtiendo el 2% del PIB. El Gobierno considera que este objetivo es ambicioso, pero a la vez factible para alcanzar la inversión prevista para el conjunto de España. En este caso, le hemos planteado una enmienda en su punto 2, porque sería imposible conseguir ese objetivo para 2018. Hablamos de inversión pública y de inversión privada, de captación de fondos europeos, fondos nacionales, fondos propios de la Junta de Andalucía y fondos de empresas privadas. Aunque la Junta de Andalucía quisiera cumplir el objetivo y aumentar su inversión, dependería de otro tipo de fondos que están previstos en un horizonte hasta el año 2020. Usted sabe, señora Lizárraga, que en las economías más desarrolladas una gran parte de este gasto de inversión en I+D+I lo asumen las empresas. En este caso tenemos un hándicap, y es que 2 de cada 3 euros invertidos son públicos. Debemos superar esto y equipararnos al nivel nacional, donde el gasto se asume al 50% con el tejido productivo. Por eso proponemos que el Consejo de Gobierno incluya recursos suficientes para cumplir con el objetivo del país de alcanzar en 2020 una inversión igual al 2% del PIB regional, a asumir a partes iguales entre el sector público y el sector privado.
Compartimos, además, en que hay que dar a conocer con antelación las fechas de publicación de las convocatorias de proyectos de investigación para aportar certidumbre a los grupos y centros de investigación. Una antelación suficiente que aporte esta seguridad sin plasmar un tiempo concreto en la moción. El Gobierno andaluz ha venido trabajando para dar certidumbre a la universidad a través del plan de pagos que ha aportado una seguridad en la recepción de transferencias. Esto también es positivo para los grupos de investigación dependientes de cada universidad andaluza. Se ha cumplido con la universidad para que puedan desarrollar su autonomía cumpliendo con este acuerdo de tesorería. Se han realizado transferencias a las universidades por importe de 1.361 millones de euros. La política universitaria de este Gobierno tiene como objetivo prioritario la generación de estabilidad y certidumbre. Compartimos la importancia de medidas para la captación y recuperación y retención del talento. En este sentido va nuestra enmienda, que entendemos que mejoran el punto que ustedes redactan. Compartimos también los puntos donde se insta a fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar en todos los niveles del personal docente e investigador y del personal de Administración, así como coordinar los planes de igualdad de las universidades públicas andaluzas. En general, señora Lizárraga, compartimos mucho de lo que ustedes presentan en su moción. Ya con la interpelación el señor consejero le dijo el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía en política universitaria y en investigación y desarrollo. El desarrollo administrativo del país no es tan rápido como nos gustaría, pero el Grupo Parlamentario Socialista está seguro que va a suponer un gran impulso para el desarrollo económico de la región. Se está realizando un arduo trabajo en cuanto a la generación de certidumbre a las universidades a través del pago de la deuda, como le he dicho, de la autorización de plazas ayudantes a doctor. Se ha impulsado desde el Parlamento la restitución de derechos al personal docente e investigador, un impulso donde su grupo encontró el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista desde el primer momento, que incluso amplió y mejoró la proposición no de ley. En este caso sabe usted también, como este grupo, el papel protagonista que tienen que tener las universidades andaluzas. También comparto con usted su preocupación durante la interpelación de los retrocesos en la investigación, desarrollo e innovación, un retroceso sin precedentes. España ha perdido 12.000 científicos, según el informe nacional publicado por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. El Gobierno del Partido Popular ha situado a nuestro país por debajo de la media europea y en cifras de hace una década. También alertan los sindicatos o la Confederación de Sociedades Científicas del deterioro del sistema español. Incluso el Consejo Económico y Social de España emitió un informe el año pasado en el que se afirmaba que el envejecimiento de las plantillas de los centros de investigación y las universidades están poniendo en cuestión la viabilidad del sistema español de ciencia y tecnología. Un envejecimiento que ha ido al hilo de la tasa de reposición del señor Montoro y que ha impedido la promoción de ese personal docente e investigador que usted ha dicho y que al Grupo Parlamentario Socialista también le preocupa. Además, a la tendencia a la baja del presupuesto estatal para gasto público en I+D se une el descenso en la ejecución presupuestaria. Se ejecutó el 51% del presupuesto para I+D por parte del Gobierno central en 2015, señora Martín. Usted que también ha hecho mención al grado de ejecución del presupuesto de Andalucía, por lo visto, pues esto también, la ejecución del 51% también le será para usted un escándalo, porque no le preocupa que el señor Mariano Rajoy ejecute un 51% del 100% del presupuesto para I+D+I. Los datos no me los he inventado yo, son de la propia Unión Europea. Según los sindicatos, los datos contradicen claramente las palabras del Ejecutivo de Rajoy. Usted ha dicho precisamente, señora Martín, que las mentiras tienen las patas muy cortas. Pues aquí la tiene. Resume la entrada de Rajoy al Gobierno como nefasta para la ciencia, un recorte del 26% en cuanto llegó. También lo ha obviado usted hoy aquí en este debate. Las partidas para ciencia incluyen préstamos y créditos que casi nunca llegan a salir de las arcas estatales y que les permite al Gobierno de Rajoy maquillar las cifras de inversión. Por eso dicen los sindicatos y los informes europeos que una cosa son los datos y otra cosa lo que dice el Gobierno del Partido Popular. Señora Lizárraga, con todo ello le quiero explicar que el Gobierno de Andalucía viene trabajando por la universidad y por la investigación a pesar de los recortes del Gobierno central. El Gobierno del Partido Popular subió los umbrales de renta para acceder a una beca y aquí se va a bonificar el 99% de los precios de las matrículas para los universitarios que aprueben. Aquí
se premia el esfuerzo académico, se garantiza el acceso a los estudios universitarios independientemente de su capacidad económica. Simplemente esto es ideología política, señora Lizárraga. Yo entiendo que usted tiene que hacer en este Parlamento su labor de oposición y realmente pienso que viniendo de usted puede ser una oposición muy constructiva, pero también tiene que entender que hay distintas formas de hacer las cosas y el Gobierno de Andalucía las hace siempre buscando la igualdad de oportunidades. Si Rajoy no ha cumplido con la inversión regional que nos corresponde, si no ha cumplido con el peso poblacional de Andalucía ni con la disposición adicional tercera, ¿no le parecería a usted, señora Lizárraga, extraño que el señor Rajoy cumpliera con la universidad y con la investigación andaluza? Yo hoy le digo una cosa muy clara, señora Lizárraga. El Gobierno de Rajoy nunca va a cumplir con la universidad andaluza. No va a cumplir por una cuestión puramente ideológica. No va a cumplir porque en el ADN del Partido Popular la política universitaria, por más que se rasgue la vestidura la señora Martín o cualquier otro diputado del Partido Popular que se suba a esta tribuna, no va a coincidir nunca con la que defiende el Gobierno de Andalucía. Por eso el señor Rajoy nunca va a cumplir con la Universidad Pública Andaluza. Y para terminar, le quiero presentar una enmienda in voce que ahora le pasaré a todos los portavoces de todos los grupos y además al presidente de la Cámara, pidiendo que el Parlamento de Andalucía se muestre favorable a que el Consejo de Gobierno bonifique con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía en las 9 universidades públicas andaluzas el 99%. Gracias, señora Ruiz. Si me hace llegar. Gracias. Bueno, cierra el debate el grupo proponente, en su nombre la señora Lizárraga, a la que yo le pediré que antes de finalizar su intervención se posicione en cada una de las enmiendas presentadas. Y no obstante, ya le recuerdo yo que un minuto antes de finalizar su intervención, si no lo ha hecho desde la presidencia, se lo recordaré. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, señorías, deseo agradecer a todos los grupos parlamentarios la actitud constructiva que han mantenido con esta moción sobre ciencia, investigación, desarrollo e innovación. Y estoy de acuerdo con la señora Cortés, de Izquierda Unida, a la que agradezco su intervención, que comparto, que vivimos malos tiempos para la lírica y golpes bajos para la ciencia. Los golpes bajos que ha sufrido en estos años y que son también malos tiempos para la ciencia, porque cada año perdido en ciencia es una década de atraso. Si tenemos 5 años perdidos, Andalucía tiene medio siglo de atraso. A Ciudadanos. Bueno, señor Hernández, agradecer las enmiendas que han realizado. Creemos que sus enmiendas sobre transparencia o sobre el portal web están ya incorporadas en nuestra moción. Vamos a aceptar, no obstante, una de ellas, la número 28, vamos a hacer una transaccional. Aviso que después pasaremos, se lo aviso también al señor presidente, que pasaremos una copia de la moción a todos los grupos parlamentarios, a las portavocías de los grupos parlamentarios en Economía y Conocimiento, para que tengan la moción tal cual se va a votar. Eso lo haré cuando finalice. Y el punto 28, promover las ferias tecnológicas y científicas en etapas previas a la universidad para incentivar el fomento de la investigación y la innovación. Esa es la transaccional que le proponemos. Respecto a lo que ha comentado de los presupuestos, si no son sus presupuestos, ¿a usted qué más les da que nosotros los apoyemos o no los apoyemos? Nosotros seguiremos rechazando unos presupuestos que traigan incorporada el paquete fiscal regresivo de Ciudadanos, porque eso supone desmantelamiento del sector público. De hecho, creo que es un gran quebradero de cabeza que ustedes sigan pidiendo rebajas fiscales regresivas. Quiero decir que es un gran quebradero de cabeza para la consejera de Hacienda, que hoy no está aquí, y que eso va a dar lugar a que aumente la deuda pública de Andalucía o, por ejemplo, a que tengamos que recurrir a un préstamo de 217,5 millones de euros que anunció ayer la señora Díaz en esta tribuna al Banco Europeo de Inversiones. Por cierto, una deuda pública que avisa a la Cámara de Cuentas que se está destinando ya al pago de gastos corrientes. Y esto es realmente grave. Es como si una familia se endeudara para pagar los recibos de la luz de su casa. Así que es de recibo rechazar lo que es perjudicial para la mayoría de los andaluces y andaluzas. Eso está dentro de nuestro mandato. Su enmienda de la OTRI, de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento,
entendemos que vulnera la autonomía universitaria y que eso debería decidirse en la comunidad universitaria y con la participación de toda la comunidad. Por eso insisto que le apoyaremos esa enmienda. Respecto a lo que ha comentado del emprendimiento, pues también se debe dialogar sobre el concepto. Nosotros tenemos diferencias ideológicas y conceptuales sobre lo que ustedes entienden por emprendimiento y el emprendimiento que se tiene que llevar a cabo en Andalucía. No estamos de acuerdo con el sálvese quien pueda emprendiendo. Señora Martín, del Partido Popular, agradecer su tono constructivo. Cierto que estamos teniendo durante todo este periodo de sesiones y el anterior un debate rico sobre universidades de todos los grupos parlamentarios y entiendo que hay una coincidencia unánime de Izquierda Unida, de Ciudadanos, del Partido Popular, de Podemos y al PSOE lanzarle ese mandato al Gobierno del Partido Socialista en la necesidad de que las convocatorias del PAIDI salgan ya. Le vamos a aceptar de las enmiendas que han propuesto 3 de ellas. La número 25 le voy a proponer una transaccional. La transaccional es de la primera parte de la enmienda. Dotar a la universidad de grupos de investigación de medios y herramientas que les permitan llevar a cabo la preceptiva evaluación de su actividad científico-técnica. Es cierto, porque es que los grupos de investigación, cuando llegan y tienen que incorporar al PAIDI su currículo, es una verdadera locura, porque además lo tienen que hacer ahí y lo tienen que hacer en otras plataformas web, ampliando, si fuese necesario, el consenso de la universidad y los grupos, el plazo establecido para llevar a cabo dicha evaluación. En eso estamos de acuerdo, pero en la segunda parte no se la podemos aceptar, no lo tenemos del todo claro. Es posiblemente un elemento de debate del que habrá que seguir hablando, pero no lo tenemos claro. En la 26 también se la vamos a aceptar, respecto a la convocatoria de la mesa de negociación y de forma inmediata, y la 27, para proceder a la normativa que lleve a cabo la nueva convocatoria de los complementos autonómicos, algo que ya venía reflejado en una proposición no de ley que trajimos a este Parlamento y que se aprobó por unanimidad, y es cierto que hace falta la normativa. A la señora Ruiz, del Partido Socialista, pues agradecer también su intervención y todas las enmiendas que nos han presentado a la moción. Para nosotros sí que es necesario revertir recortes. Esto que están comentando de la inversión pública y la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación y que sean las empresas las que tiren de esa inversión, nosotros lo que no entendemos es por qué en el año 2010 se podían dedicar más de 700 millones a la función investigación, desarrollo e innovación, a esa función presupuestaria, se hace el mayor recorte de todo el siglo XXI en esa función y entonces ahora no se puede retomar. Entendemos que sería necesario retomarlo y recuperar la pérdida millonaria que hubo para la ciencia, sobre todo porque el atraso de la ciencia es un atraso que se produce de forma acumulada. Respecto a las enmiendas que vamos a aceptar, aceptaremos tal cual la 4, 6, 7, 12 y 21. Y vamos a proponer transaccionales, les voy a comentar, de la 1, 13 y 14. Transaccional de la 1, porque poner en marcha en el plazo de 3 meses. Bueno, nosotros quisiéramos que fuera cuando ustedes se comprometieron, en junio, pero es verdad también que queremos arrancar un compromiso cierto para poder tirarles de la oreja en caso de que no lo cumplan. Entonces, vamos a pedirles que sea en septiembre. Vamos a darle el plazo, en septiembre, porque claro, en agosto no. En agosto esto, si lo sacan en agosto, esto volvería loca a los investigadores y a las investigadoras que además tendrían poco tiempo para hacerlo. Vamos a poner septiembre, si a ustedes les parece bien, entonces poner en marcha en septiembre el programa de ayuda a I+D+I. Y así tendríamos ya una fecha cierta y en Andalucía la gente podría empezar a preparar sus proyectos de I+D+I si se arranca este compromiso. La número 13, la transaccional, hacer menos farragosa la redacción, mejorar la transparencia y la eficiencia y todo lo demás igual, de los procesos de selección y concesión de proyectos y contratos. La 14. Hablan ustedes de garantizar una dotación anual suficiente para mantener la actividad divulgativa. Pues para mantenerla no, porque si es para mantenerla nos quedamos igual que antes. Para aumentar la actividad divulgativa. Esa sería la transaccional que le proponemos.
Respecto a la enmienda in voce, que entiendo que pasará a todos los grupos parlamentarios, nuestra preocupación respecto a la gratuidad en las matrículas gratuitas, que, por cierto, está ya en 15 países de Europa, no digo de la Unión Europea, porque hay uno que no está dentro de la Unión Europea, y donde también son gratuitas las matrículas universitarias. Nos parece bien siempre y cuando se compense a las universidades, porque son fondos que estarían perdiendo. Entonces, los rectores y las rectoras de las universidades públicas probablemente lo tomarían como un recorte a sus universidades. Si ustedes dicen que esto se va a hacer con cargo a presupuestos, no tendríamos problema y podríamos aceptar esa enmienda in voce. Por último, decirles que la ciencia es un lugar, como han visto hoy en esta Cámara, para el debate y no para el rencor. Láncenle este mensaje a Susana Díaz, porque atrapados en el rencor político, señorías, mantendremos atrapada Andalucía sin progresar hacia un cambio de modelo de desarrollo que incluye nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y el cambio cultural que necesitamos. La ciencia, señorías, debe estar por encima del cortafuegos personal que se ha hecho Susana Díaz. Muchas gracias. Señora Lizárraga, un momentito, por favor, si no le importa, por hacer un resumen antes de... Si yo no he tomado mal la nota, sería una transaccional de la enmienda al punto 1 de su moción del Grupo Socialista. No se preocupe, ahora sí, pero es por enumerar. No se acepta la enmienda al punto número 2. Sí se acepta la enmienda del punto 4 del Grupo Socialista. No a la del punto 5. Sí a la del punto 6. No la de un punto 6bis del Grupo Popular. Sí la del punto 7 del Grupo Socialista. Y luego, no la enmienda del punto 12 del Grupo Socialista. Una transacción. No, esa es la. ¿No era el 13? 12 transaccional. O 12 sí. 12 sí. 13 transaccional, ¿correcto? Del Grupo Socialista. 14 transaccional del Grupo Socialista. La 16 del Grupo Socialista, no. La del punto 21 del Grupo Socialista, no. Sí. Y luego, la del punto 20 del Grupo Socialista, no. Una transaccional del Grupo Popular, que es el punto 25. Sí a la del punto 26 del Grupo Popular, sí a la del Grupo Popular del punto 27 y una transaccional del Grupo de Ciudadanos al punto 28. ¿Es correcto? Muchas gracias por todo y gracias por la aclaración. Bueno, señora Lizárraga, se me olvidaba que la señora Lizárraga, la enmienda de viva voz, entiendo que sí con la transacción que usted acaba de hacer. De acuerdo. Gracias.